Buenos días. Vale, para que todos sepáis, buenos días, Rebeca. Hola, buenos días, Paula. Estoy grabando la sesión para que quede para luego. Genial, Eh, genial. Os aviso también que a mitades vamos a tener que cortar y volver a conectarnos y hacer todo este proceso nuevamente, pero por lo menos así lo tenemos guardado para todos y quien quiera verlo luego, pues también puede hacerlo. ¿Vale? Ok, está grabando, todo bien. Eh, Puede que no esté muy atenta al chat, por eso le he pedido a Daniela que esté pendiente. Si queréis ir poniendo preguntas a lo largo de la presentación, ya luego las leo, pero la idea es que voy a intentar pasarlo todo un poquito para que no nos distraigamos y podemos llegar hasta el final. Y luego ya pues atender a todas las preguntas que tengáis. Entonces, si tenéis alguna durante la presentación, pues la vais escribiendo y ya las vamos resolviendo luego, ¿vale? Al principio se os hará un poquito denso porque es mucha información, pero luego ya veréis cómo cae todo un cuadro, así que tenedme un poco de paciencia. A ver, vamos por aquí. Vale, pues voy a hablar un poquito sobre mí. Sé que Dani me ha presentado antes, pero para que sepáis, sí, soy la madre de Valentina. Soy logopeda, musicoterapeuta y coach vocal. Estudié fonoaudiología en Chile, mi país natal, y ya llevo aquí casi 13 años trabajando de logopeda, de musicoterapeuta, y pues eso, me he ido formando, me sigo formando porque creo que es una profesión que no paras de aprender cosas nuevas y adaptarte a los nuevos tiempos, a todo lo que se va aprendiendo, porque lo bonito de mi profesión es eso, que no dejamos de aprender sobre el desarrollo del ser humano y eso hace que sea un poquito de que hay que estar al día de todo lo que está pasando. Y por eso también me gusta compartir este tipo de charlas. Em, pues también estoy haciendo un entrenamiento de Talk Tools, del que hablaré también al final de la presentación, pero que tiene mucho que ver con esto de los malos hábitos orales. Vale, pues empezamos. Primero que todo, vamos a ver qué es un hábito, ¿sí? Yéndonos a la Real Academia Española, un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, originado por tendencias instintivas. Costumbre o práctica que se realiza regular y automáticamente sobre la que el sujeto tiene poco control voluntario. En un principio se hace de forma consciente y con el tiempo ya se vuelve algo espontáneo. Y ahí la dificultad, ¿no? Espera, aquí. Entonces, ¿cuáles son las claves de un hábito? Primero, para la implantación de un hábito, el niño tiene que obtener un beneficio, ¿no? Entonces, ya sea directo o indirecto, ya que si no el hábito se extingue. No todos los hábitos reportan beneficios reales para el individuo o no contribuyen a mantener como un equilibrio psicosocial. Y aquellos que sí reportan beneficios son los que llamamos adaptativos, operativos o fisiológicos, que los veremos también más adelante. Existen también algunos hábitos que se adquieren a temprana edad y que se consideran positivos, pero que en una etapa posterior se consideran negativos y suelen desaparecer con la edad. Esto, por ejemplo, el famoso chupete. Existen factores que los promueven cuando son producto de situaciones como extremas de ansiedad o son reforzados positivamente por los padres o cuidadores. Hay de dos tipos, fisiológicos y no fisiológicos o parafuncionales. Estos nombres siempre los dejo por si los escucháis y tal, pues se llaman de muchas maneras. Cuando hablamos de los hábitos fisiológicos, son aquellos que nacen con el individuo y le permiten un desarrollo normal del sistema esquelético, muscular y dental, que es la zona en la que nos vamos a centrar, ¿vale? En general permiten una mordida dentaria equilibrada y
entre los hábitos fisiológicos encontramos la respiración nasal, la masticación y la deglución, o el tragar, el acto de tragar. ¿Cómo empieza todo? Pues en el desarrollo embrionario. La succión, es una habilidad con la que nace todo bebé y es la que nos permitirá también, junto con la respiración y la deglución, la supervivencia. Existe también dos tipos. La no nutritiva, que se observa a partir de la 27-28 semana de gestación y que es un poco más sencilla que la succión nutritiva. Pero es como va aprendiendo el feto también a desarrollar la habilidad de succión para poder alimentarse. Y ahí es donde aparece la succión nutritiva, ¿vale? Que es la habilidad para poder integrar respiración, succión y deglución. La alimentación oral se establece alrededor de las 34 semanas de gestación, o sea, ya en el 9º mes empieza a practicar el feto esta succión, ¿sí? Esta succión nutritiva, esta coordinación entre la succión, deglución y respiración. Y lo practica por medio de tomar, beber, comer el líquido amniótico, ¿sí? Entonces, estos son los primeros pasos para que luego ya cuando nazca el feto pueda, pues eso, a través de la lactancia materna, nutrirse y alimentarse. Pero sí que es verdad que es de las primeras cosas que está aprendiendo, fundamentales. Este estímulo de succión y el hambre se dan al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, sí que es verdad que esa necesidad va a estar siempre presente en una forma dual entre el hambre y el estímulo de succión. Y luego también lo importante que es un adecuado enganche a la hora de la lactancia y tener una buena postura durante esa alimentación. Las experiencias sensoriales tempranas son importantes en el desarrollo de estas habilidades y las respuestas en la alimentación. Se estima que un 32-40% de los niños prematuros tienen problemas para comer adecuadamente y que los niños con retraso del desarrollo, esta incidencia aumenta aún más, hasta un 80%. O sea, que es parte que a veces no se habla mucho, pero que es súper importante. Los problemas de alimentación también se relacionan con retraso del crecimiento, el riesgo de malnutrición, alteraciones del desarrollo neurológico, infecciones respiratorias, trastornos gastrointestinales, problemas de conducta y problemas de habla a futuro. Entonces, aunque parezca una cosa súper sencilla y tal, cuando hablamos de lactancia y que tenga un buen enganche, siempre es importante el que podamos, el que el niño lo pueda hacer adecuadamente para que vaya aprendiendo esta coordinación entre las diferentes habilidades. Buenos días, ¿quién ha entrado? Hola, Ani. Sí, era para pedirte el micrófono si lo podías quitar, que escucha un poquito de eco. Gracias. Buenos días. He dicho que si tenéis cualquier pregunta lo podéis apuntar en el chat. Y estamos hablando, comenzando por el desarrollo embrionario y la lactancia, ¿sí? De lo importante que es que ese bebé al principio tenga ese correcto enganche para poder aprender luego a coordinar entre la respiración, el tragar, ¿sí? Y que entre ese aire por la nariz. Es muy importante. Vale. Uy, me escapa. Se me van. Vale, entonces, la masticación es este acto que tenemos, esta primera etapa de la deglución, que es meternos, introducir el alimento en la boca y cómo lo masticamos. Y esta coordinación también que tiene que ver con el desplazamiento de la comida del bolo hacia los lados, ¿sí? Y lo importante que es cuando no introducimos un alimento a su debido tiempo, la musculatura de la zona oral no se desarrolla con esa fuerza necesaria para hacer el cambio de masticación bilateral, es decir, el poder masticar con ambos lados de las muelas, ¿sí? Y que al final, haciendo la alimentación solo por un lado, puede cronificarse y causar también alteraciones.
La masticación es algo que hacemos a diario, lo hacemos todos los días, muchas veces al día y que es una base fundamental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay algún fallo? Aparecen los hábitos orales no fisiológicos o parafuncionales, que son los que tienen su origen dentro del sistema neuromuscular, perdón, con patrones atípicos y adaptativos que emergen en ausencia de patrones normalizados dentro del complejo orofacial, ¿vale? Entonces es cualquier alteración muscular que pueda producirse a nivel oral. La permanencia de estos movimientos adaptativos puede repercutir negativamente en el crecimiento y desarrollo craneofacial y en las funciones orofaciales, con consecuencias en el habla. Conlleva una deformación ósea que va a tener mayor o menor repercusión según la edad que se inicia el hábito, y pueden aparecer de forma aislada o en combinación. ¿De cuáles hábitos estamos hablando? Pues de la succión digital, el chupete, deglución atípica, la onicofagia, la succión de mejillas, la respiración oral, pseudoprognatismo y el bruxismo. No voy a adentrarme en todas, pero sí en las más importantes, ¿vale? Se me avanzan. Deglución atípica es cuando el niño, a pesar de ir desarrollándose y ir, pues eso, adquiriendo este hábito de alimentación, ya no por leche materna, sino a nivel de alimentación complementaria, coloca la lengua entre los dientes o incluso entre los labios al tragar. Si vemos la imagen de la lactancia, vemos que el niño coloca la lengua bajo el pecho y apoyado también con la mandíbula para hacer la tracción del alimento. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es un movimiento de tracción de lengua y mandíbula para apoyar ese empuje de la leche, ¿vale? Para ir consiguiendo el alimento. Esta es la manera de hacerlo, de tragar cuando estamos hablando de lactancia, ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a introducir alimentos, ¿sí? Esta deglución va a cambiar, va a transicionar, ¿vale? Entonces ya dejamos de mover la mandíbula hacia adelante y de utilizar la lengua de apoyo, sino que la lengua va a posteriorizarse, ¿vale? Para ayudar a que la comida y el bolo pase hacia atrás, ¿sí? Y la mandíbula lo que va a hacer es, independientemente de la lengua, que eso es súper importante, va a apoyar con la masticación del alimento, ¿sí? El que el bolo, la comida se vaya hacia las muelas de atrás, posteriores, se pueda transferir de un lado a otro para poder tragar la comida. Entonces, cuando esto no sucede, se ve que los niños cuando comen con la lengua entre los dientes, ¿sí? Mantienen esta forma de tragar más antigua, ¿sí? Y tragan con la comida entre los dientes, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Pues que a la larga provoca presión de la lengua sobre los dientes anteriores, incluso llegando a desplazarlos, lo que se conoce como la mordida abierta. Entonces, toma ese espacio de los dientes, la lengua. Entonces, los dientes no les queda otra que moverse y adaptarse, ¿sí? El chupete, que es una práctica muy común. La succión y el hambre no quedan saciadas al mismo tiempo, presentándose situaciones donde la duración que se requiere para satisfacer esa necesidad de succión es mayor. Entonces, ¿qué hacemos, ¿no? Con esta necesidad de succión que no ha podido calmar, ¿sí? Pues ofrecemos un chupete, que no pasa nada. Si se usa con discreción, también el chupete puede ser una buena adquisición durante los primeros meses, ¿sí? La idea es que no se prolongue, pero convertir esta actividad en un hábito es lo que puede ocasionar alteraciones en el desarrollo de las estructuras orales. Entonces, lo recomendable que es que sea o se utilice solo hasta los 18 meses y empezar a eliminarlo también antes de los 24 meses. ¿Sí? O sea, ya del todo, ya a los 2 años, ojalá ese chupete quede de lado. Puntos a considerar cuando decimos cuándo ofrecemos el chupete, pues si está contento o satisfecho sin el chupete, o sea, no entregarlo en todo momento, ¿sí?
ser selectivo en relación con los momentos del día en que se ofrece. Aquí pues os añado que también es mejor, aunque parezca extraño, usarlo más por la noche que por el día, porque por la noche pues se le puede caer o le podemos quitar con mucha mayor facilidad que durante el día, que está mucho más consciente del trabajo que está haciendo con el chupete, el acto de la succión, porque al final lo, es, es algo que está pues constantemente haciendo una actividad para mantener el chupete en la boca. Quitárselo de la boca antes de que se caiga en el sueño profundo, ¿sí? Y asegurarse de que estos chupetes están bien lavados y esterilizados, ¿sí? Para evitar pues, infecciones. Lo que decimos, el chupete tiene su controversia porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Primero porque tiene este efecto calmante, ¿sí? Porque esa necesidad de succión que decíamos, que todavía la tenemos, no podemos calmarla de otra manera quizás. Entonces lo que hacemos, pues ofrecemos el chupete para que se calme. Y que también se ha visto en estudios que ayuda a evitar el síndrome de muerte súbita. Precisamente por esta falta de suplir la necesidad, ¿sí? De succión. Y luego los contras, pues que podemos ver problemas dentales, trastornos miofuncionales orofaciales, que los veremos más adelante, posibles alteraciones en el habla, dificultades articulatorias y también insomnio, porque hay veces que, pues eso, al caerse el chupete cuando está por la noche y faltarle, pues se despierta mucho para cogerlo y eso puede causar trastornos del sueño, entre otras cosas. La onicofagia es pues, el hábito de comerse las uñas con los dientes. Esto también lo vemos en adultos, ¿no? Que al final se puede transitar a lo largo de toda la vida. Y también se observan cambios en la coloración de la piel que rodea la uña, inflamación y elevación de los bordes laterales de las mismas y callosidades en la zona. Y lo importante para denotar es que suele surgir de una necesidad de los músculos de la mandíbula, ¿sí? Entonces, es verdad que hemos visto que todo lo que vamos a hablar va en torno a todo lo que es oral. ¿Qué es todo lo que es oral? La alimentación, sobre todo. Entonces, algo pasa a nivel de la alimentación, de cómo estamos trabajando estos músculos orofaciales, que la mandíbula necesita una correcta activación, ¿sí? Y estimulación para saciar este tipo de necesidades, para que no surjan estas cosas como mordernos las uñas. Sobre todo la mandíbula es clave. Ay, se me escapa. La famosa succión del pulgar, ¿sí? La succión digital. Es un acto reflejo también que comienza desde la vida fetal. Puede o no aparecer, es verdad que no es algo que siempre esté, pero que puede aparecer a partir de la 29 semana de gestación. Es normal en recién nacido y durante los primeros meses de vida. Su expresión máxima más o menos es alrededor de los 6-9 meses de edad. Si vemos que esto pasa pues, en nuestros peques a esta edad, es normal, ¿vale? Y existe de dos tipos, la succión del pulgar y succión de otros dedos. Lo dicho, algunos comienzan en el vientre materno, pero hasta los 3 meses no ha desarrollado aún la coordinación suficiente como para mantener el pulgar dentro de la boca, ¿sí? Y esto es cuando empezamos a complicar y decir, bueno, pues ya que se queda, que no se quede más tiempo. Usualmente lo hacen cuando están cansados, para calmarse antes de dormir o cuando tienen hambre. Entonces, saber por qué, en qué momento surgen estas necesidades. ¿Qué es lo que nos va a dar esta presión del pulgar, ¿no? Nos va a hacer que la posición de la lengua, que normalmente es detrás de los dientes superiores, en la parte rugosa alveolar del paladar, ahí es donde normalmente descansa la lengua. Si lo veis, es como antigravedad, ¿no? Es que se eleva la lengua, la punta de la lengua, y queda ahí levantadita. Entonces, cuando pongo el pulgar en esa zona, precisamente lo que estoy evitando es que la lengua se pueda colocar ahí. Entonces, la lengua adopta una posición más baja, ¿sí? Y es el dedo, el pulgar, el que va además
ir empujando, haciendo una presión pasiva sobre la arcada superior, sobre todo, ¿vale? Y contra el paladar. Y es la que, bueno, nos va a dar las malformaciones a futuro de la cavidad oral. Ay, que se me van pasando más rápido las diapositivas. El bruxismo es también algo que nos puede acompañar toda la vida, sí, pero es este frotamiento o apretamiento de los dientes de forma involuntaria. ¿Involuntaria por qué? ¿Y por qué no se observa de forma inmediata? Porque lo hacemos cuando estamos dormidos sobre todo. En los niños pequeños también lo podemos ver cuando están súper nerviosos o agitados, que también tienden a apretar los dientes, pero sí que es verdad que sucede más durante la noche. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues vamos a producir un desgaste dental, dientes hipersensibles, puede producir daño al esmalte también de los dientes, dolor facial o del oído, ya que está pues, muy conectada la articulación de la mandíbula con el oído, tensión en los músculos faciales, la mandíbula, dislocación incluso de la mandíbula, crujidos o chasquidos al abrir y cerrar la mandíbula, sueño agitado, entre otras. Y ahora vamos a centrarnos en este famoso respirador oral, ¿sí? Estos niños que respiran por la boca. Esto que, ¿cómo nace, no? Nace de una incapacidad para poder respirar por la nariz. Y tiene como causas más comunes una obstrucción funcional o anatómica a nivel de las fosas nasales, que exista una presencia o como un obstáculo que impide el flujo normal del aire a través de ellas, produciendo una resistencia a esa inhalación del aire por la nariz. Y pues eso, podemos ver en general que esto lo estamos sintiendo en esta época, las famosas rinitis con la inflamación de la mucosa nasal, ¿sí? Que lo que hacen es que aumenta, inflama, ¿no? Los cornetes nasales, impidiendo ese paso del aire. Al final es una defensa natural de los organismos, ¿no? Contra agentes como el polen, tabaco, pelos de animales, muchos alérgenos. Y la otra razón es por hábito. El individuo respira por la boca como consecuencia de obstrucciones anatómicas o funcionales a pesar de haber sido eliminadas. Es decir, pues eh, resuelvo la rinitis, por ejemplo, con alguna medicación, pero aún así el hábito persiste y puede producir alteraciones fisiológicas que pueden afectar progresivamente su desarrollo físico y psíquico, que lo iremos viendo poco a poco cómo se va desarrollando. ¿Cuáles son las principales alteraciones? Pues alteraciones craneofaciales, dentarias, de los órganos fonoarticuladores, la lengua, mandíbula, mejillas, labios, y también de fases de la deglución, de cómo nos alimentamos, ¿sí? Y lo he dicho anteriormente, puede ser resuelto con medicamentos o mediante cirugía de pues, los cornetes, amígdalas o vegetaciones. Un punto importante también a tener ojo es que también vienen muy relacionados con otitis, ¿sí? Ya que el oído está intercomunicado por detrás con la faringe a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, cuando hay alguna infección, puede ser precisamente que no sea de algo externo, sino que sea porque al respirar de forma oral este tubo, esta trompa de Eustaquio, que es un músculo también, tampoco se ejercita porque tenemos una debilidad en los músculos, entonces queda más abierta y mucho más susceptible a que el moco entre a través de la garganta, de la faringe, al, mm, al oído medio, ¿sí? Donde está esta cadena de huesecillos que, que transmite el sonido de fuera hacia el oído interno. Vale. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Estos hábitos orales no fisiológicos, al final, lo que hemos desencadenan otro tipo de problemas. Y ahora veremos en general qué es lo que pueden producir estos hábitos fisiológicos, no fisiológicos, perdón. Primero, y una de las más grandes
y muy importantes porque se habla poco sobre ellas son las alteraciones posturales, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos vamos desarrollando, vamos aprendiendo desde muy pequeños, lo primero que hacemos es levantar la cabeza, luego nos vamos incorporando, vamos gateando, nos vamos sentando y luego vamos a conseguir esa postura erecta, ¿vale? Sin las cuales funciones como respiración, deglución y fonación no se pueden realizar correctamente, ¿sí? Es verdad que estoy con una alergia hoy, que estoy a punto de estornudar en cualquier momento. Entonces, Aprovecho la pausa, Paula, para recordarles que en unos 3 minutitos nos va a sacar la sesión, pero que nos volvamos a conectar al mismo enlace. quiere y no sale, pero bueno, disculpa. Sí, lo voy a avisar en unos 3 minutitos. Si quieres podemos poner ahora por el chat de Zoom otra vez la contraseña y tal, para los que no la tengáis a mano, para que la tengáis a mano y podamos volver rápidamente a la presentación, ¿vale? Entonces, cada movimiento de la extremidad inferior no puede ser estudiado sin considerar primero la ejecución completa de cabeza a pies. O sea, cuando vemos alguna alteración, siempre tenemos que considerar todo el cuerpo para ver las dificultades posturales, ¿sí? Y el movimiento de la marcha tiene su origen primario en el sistema cráneo-estomatognático, que es cráneo, mandíbula, hioides y la columna cervical. O sea que toda esta función de tragar que hemos dicho desde el principio, que es fundamental incluso para poder elevar la cabeza al principio. Ese primer paso que hablábamos de estar tumbado y levantar la cabeza, solo lo va a lograr gracias a la función de deglución. O sea, todo ese trabajo que hace el niño para tragar y para alimentarse, esta tracción de la que hablábamos y la coordinación de la respiración, tragar, alimentarnos, todo esto es agotador. Por eso al principio los niños se cansan mucho, porque precisamente toda esta actividad está además fortaleciendo la cabeza, el cuello, el tronco, para permitir la elevación de la cabeza y los consiguientes pasos. Entonces, para que veáis lo importante que es la alimentación, la deglución en todas estas alteraciones. Vale, lo voy a dejar hasta aquí para que nos salgamos y nos podamos organizar mejor y ya retomamos ahora en un momento, ¿vale? Nos vemos en un minutillo. Hasta ahora. Hola, aquí nos quedamos antes en las alteraciones posturales, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que este pobre peque que le cuesta respirar por la nariz, ahora ya está respirando por la boca, pero además, claro, está la lengua de por medio interviniendo y le cuesta respirar. Entonces, para intentar facilitar, lo que hacen es extender el cuello hacia adelante para intentar darle más permeabilidad a las vías aéreas, ¿vale? Entonces, por eso se produce este adelantamiento. Pero como hemos dicho antes, también es importante que cuando hablamos del cuerpo no podemos ver solo la rodilla, solo el pie, solo la cabeza, sino que tenemos que vernos de la cabeza a los pies, ¿sí? Entonces, ver cómo se va quedando este equilibrio, ¿sí? Postural. Entonces, la lengua son 17 músculos y 17 músculos apoyados ahora sobre la mandíbula. Su postura correcta, la lengua cuando está en reposo, es arriba, detrás de los dientes superiores, en el paladar, en la parte rugosa que tenemos detrás del paladar. Normalmente así es su posición de reposo. Es antigravedad, pero es la forma en la que reposa la lengua, con la punta hacia arriba. Pero claro, cuando tenemos la boca abierta, todo ese peso de la lengua cae sobre la mandíbula. Entonces vemos esta posición adelantada del cuello, ¿sí? ¿Qué nos va a dar esta extensión de la cabeza? Pues además el maxilar, la mandíbula, va a estar un poco
avanzada, ¿sí? Y el maxilar se va a retraer un poquito. La espalda también va a quedar un poco más encorvada, sí, que se van a notar incluso las escápulas, sí, la deglución, la forma de tragar, pues le va a costar, va a ser distinta, sí, apoyándose sobre todo en esa lengua. Lo que hemos dicho, los hombros adelantados, hiperlordosis lumbar, además hipotónica, con poca fuerza muscular, y la anteversión de la pelvis que la trae hacia adelante. Pero no va solo a ser un cambio postural hacia adelante, sino que también de forma axial transversal, ¿sí? Vamos a ver que la cintura escapular va a inclinarse también hacia un lado, que esto va a también producir un reajuste de la cintura pélvica, ¿sí? Una asimetría de las tres extremidades, perdón, inferiores. Las rodillas también van a quedar en una postura inadecuada y hasta los pies se van a ver afectados por esta postura incorrecta de la lengua, por esa respiración oral. Vamos a ver que el pie va a ser anormalmente, el arco del pie se va a elevar, ¿sí? Y además el talón va a estar desviado hacia afuera con la parte delantera del pie también mirando hacia adentro, ¿sí? Entonces vemos que algo tan mínimo desde donde se inicia todo, ¿sí? Va a afectar a toda nuestra postura. Por eso es fundamental, fundamental trabajar estas cosas, ¿sí? Y un punto importante es que los especialistas hablan que esto ojalá sea antes de los 6-7 años de edad, que es cuando ya se forma el arco reflejo de los baroreceptores podálicos y donde se vuelve ya mucho más difícil corregir este tipo de cosas, ¿vale? También vamos a ver alteraciones dentales como un alineamiento inapropiado de los dientes, lo que habíamos visto antes como la mordida abierta, ese espacio que queda entre los dientes, la mordida cruzada anterior, alteraciones periodontales como gingivitis, la reutilización de ortodoncia, porque claro, si no trabajamos la causa, pues va a estar esa lengua ahí interrumpiendo todo lo que se haya hecho en un momento dado, ¿sí? Y cambios asociados también al crecimiento o posición anormal de la mandíbula, ¿sí? Esa adaptación que hace la mandíbula que puede quedar hacia adelante o hacia atrás. Vale, y ahora vamos a hablar un poco de las alteraciones miofuncionales orofaciales, que son de las que trabajamos principalmente los logopedas. Los Orofacial Myofunctional Disorders, que es como se llama en inglés, las siglas en inglés, y de donde viene ahora mismo la mayor parte de la información. Son patrones que involucran la musculatura oral y orofacial que intervienen con el crecimiento, desarrollo o función normal de las estructuras orofaciales o llaman la atención sobre sí mismos. ¿Vale? Se puede encontrar en niños, adolescentes o adultos. Al final lo vamos llevando a medida que vamos creciendo. Puede coexistir con una variedad de trastornos del habla y de deglución y entre ellos mismos y reflejar una interacción de conductas aprendidas variables, físicas, estructurales, genéticas y ambientales. ¿Sí? También puede ser una alteración genética de nacimiento la que produzca estas alteraciones miofuncionales y puede incluir uno o más de los siguientes. Algunos ya los hemos visto, la posición de la lengua entre los labios en reposo, bruxismo, una pobre respiración nasal, deglución atípica, esta forma mala de tragar o de manejar la comida en la boca, un punto de articulación atípico cuando hablamos, incompetencia o la imposibilidad de cerrar bien los labios en reposo y los hábitos de chuparse los dedos, pulgar, objetos. La interposición lingual es cuando la lengua se ubica entre las piezas dentarias durante las funciones de deglución, fonoarticulación y de reposo. En ocasiones se interpone también en los labios, ¿sí? O sea que también es que incluso sale fuera de la boca y lo podemos ver. Y lo importante de notar es que los niños con problemas de articulación tienen mayor probabilidad de exhibir un patrón de deglución o interposición lingual. O sea que más o menos 55,3%, es decir, más de la mitad de ellos van a tener de los problemas articulatorios, vienen de problemas de interposición lingual, de una mala deglución y patrón deglutorio.
y además alteraciones en la articulación temporomandibular, ¿sí? Y aquí es súper importante también destacar que la prevalencia que tiene es que individuos con alteraciones en la articulación temporomandibular tienen un 97,92% de probabilidad de presentar además alteraciones miofuncionales. O sea que, ¿de dónde vienen estas alteraciones, no? Y aquí vamos a hacer hincapié en los signos y síntomas. O sea, ¿qué observar para detectar este tipo de problemas? Vamos a ver un enganche o agarre pobre durante la alimentación por pecho o biberón, dificultad para amamantar, reflujo gastroesofágico, arcadas, vómitos, dificultades para transicionar de pecho biberón a pajita vaso y a sólidos, problemas de comportamiento o conducta durante la alimentación sobre todo, una dieta restringida o limitada, falta de aire, insuficiencia respiratoria, cansancio rápido al realizar actividades físicas, respirar por la boca o tener dificultad respirando por la nariz, frenillo lingual corto, los problemas dentales que hemos visto antes, una postura de reposo anormal de la lengua, si ya decíamos o adelantada, entre los dientes, el labio superior más corto y normalmente que se enseña los dientes, ¿sí? Un labio inferior que cae, babear sobre los 2 años, dificultad con los sonidos S, D o T, comer de forma desordenada o con dificultad para respirar y comer al mismo tiempo por la boca, dificultad cerrando los labios para tragar, hábitos de succión no nutritivos, como los hemos visto más allá del año, inflamación del oído medio, ¿sí? La otitis, problemas de sueño, problemas posturales y problemas psicosociales, que al final se van sumando a todas estas cosillas. En realidad, causa no hay alguna única causa conocida, sino que puede ser por varios factores, sobre todo por la obstrucción del conducto nasal, ¿sí? Entonces, o cualquier cosa que haga que la lengua esté fuera de su sitio, en reposo, o hace que sea más difícil mantener los labios juntos en reposos. Los hábitos de chupar o masticar más allá de los 3 años, ¿sí? O antes, que es la recomendación de la Academia Americana de Odontólogos. Y aquí va a ser un hincapié, pero me tenéis que perdonar un segundo porque estoy un poco con mucha alergia hoy, así que perdonadme un segundo. Disculpad. Entonces, estos hábitos de chupar o masticar por sobre los 3 años, pero aquí voy a hacer un hincapié porque sí que es verdad que los ortodoncistas no suelen derivar pacientes para eliminar el hábito de succión hasta cerca del momento en que aparecen los incisivos adultos, es decir, más o menos los 6, 7 años, porque lo que se ve es que estos hábitos de succión eh, en realidad no afectan tanto a la dentición como se cree. Entonces tienen más o menos ese margen, ¿sí? Pero sobre todo si es que quitamos el hábito, que es lo más importante, ¿sí? Si lo podemos retirar a tiempo, las alteraciones que se puedan ver o se puedan observar se pueden corregir incluso solas a veces. Alteraciones musculares o estructurales orofaciales que estimulan la protrusión de la lengua, ¿sí? Y también psicológicos, que también vienen, lo que digo, como que vas sumando y acarreando. ¿Cómo prevenir? Lo más importante, nos vamos a centrar en la alimentación, ¿sí? Primero con pecho materno al menos 6 meses, ¿sí? Porque esto acostumbra al bebé a respirar por la nariz y desarrolla una base sólida para el desarrollo de los dientes. Hay muchos estudios que demuestran que los niños alimentados con pecho maternos tienden a desarrollar hábitos no nutritivos de succión con menor frecuencia. ¿Y esto a qué va? Realmente a que cuando tenemos un buen hábito de alimentación y vemos que hay un buen agarre, que está activando todos los músculos orales, coordinando su respiración con la deglución, con respirar y alimentarse al mismo tiempo, estamos satisfaciendo esa necesidad de succión. Entonces, los hábitos no nutritivos pues, no aparecen con esa frecuencia, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de una correcta alimentación desde el nacimiento.
Evitar el uso de chupetes, biberones y la succión del dedo pulgar más allá del tiempo recomendado. Preparar alimentos duros y fibrosos para estimular una masticación vigorosa, favorable para el tono muscular y desarrollo armónico de los huesos de la boca. Porque al final sí que es verdad que estamos activando mucho al transicionar estos alimentos. Mantener las narinas del niño bien higienizadas, ¿sí? Porque estos desechos que a veces ni los vemos, ¿sí? Pero que sí que se nota que algo de moquillo hay, esos desechos nasales incrementan hasta un 50% la resistencia nasal durante la respiración silenciosa. Es decir, que ya de por sí le cuesta un 50% más con ese poquito de moquillo que podemos ver. Entonces, por eso la importancia de esa higiene, de esa limpieza, para darle más probabilidad, más posibilidades, ¿sí? De que respire por la nariz. Y, por supuesto, tratar adecuadamente todos los resfríos y rinitis. ¿Cómo hacemos la valoración? Pues no porque lo haga o porque lo tenga un chupete significa que tiene algún mal hábito ya incorporado, sino que tenemos que valorar la frecuencia, edad, incidencia física, emocional y social en la vida del niño y la familia. Lo importante es que habitualmente son tratados los síntomas y no las causas, y debido a esto siempre hay recidivas, ¿sí? Entonces, no podemos tratar, por ejemplo, el dedo pulgar por chupar y decir, vale, pues vamos a trabajar el que se quite el dedo de la boca si no estamos viendo la causa real de por qué se está metiendo el dedo en la boca, ¿sí? Y que si se realiza un tratamiento temprano hay posibilidad de corregir ese patrón de crecimiento de los maxilares, perdón, los arcos dentarios y la postura, lo que he dicho antes, de los 6-7 años. Tenemos ese margen. Pero sí retiramos los hábitos antes de los 3 años, ¿sí? O sea, eso es lo importante, ¿sí? Que pueden corregirse incluso espontáneamente. ¿A quiénes vamos a acudir? Pues al pediatra, otorrino, alergólogo, logopeda, odontopediatra, especialistas de apnea del sueño, consultor de lactancia, ¿vale? Todos estos profesionales, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la dificultad, pues podemos preguntar a ellos. Y en cuanto a algunos tips, algunas cosillas que os puedo decir ante estos hábitos, pues que es mejor siempre distraer antes que regañar, que hay que descubrir la causa de la ansiedad y resolver el problema, ¿sí? De nada, nada esto funciona si no tratamos la ansiedad, ¿sí? No podemos demostrar disgusto o enfado porque al final solo vamos a reforzar la conducta, ¿sí? La utilización de fichas, de economía de fichas o gráfico de estrellas, que son contratos que se le dan a los niños para que, por ejemplo, pues esas pegatinas de estrellas, o cada vez que no te muerdas las uñas, pues te pongo una estrellita. Y al final de la semana, o al final de X estrellitas, pues recibirá una recompensa, ¿sí? Animarle con muñecos o alguna actividad para que le guste para tener las manos ocupadas, ¿sí? La importancia de tener actividad en las manos y realizar alguna actividad física que también lo distraiga. Pintar las uñas al final, pues con sustancias amargas no resuelve tampoco mucho. ¿Qué es lo que trabajamos los logopedas? Pues principalmente, por lo que veis y lo que he hablado muchas veces, sobre la alimentación. Actualmente yo estoy realizando un entrenamiento de Talk Tools, ¿sí? Que es una técnica basada principalmente en actividades repetitivas, que es lo que hacemos durante todas las comidas, porque lo que más hacemos, de una de las cosas que más hacemos durante el día es comer. Entonces, aprovechar esas instancias para trabajar todo, ¿sí? Y utilizamos distintas herramientas, desde vasitos, pajitas, pues eso, y sobre todo empezando desde una buena postura, ¿sí? Esto significa los pies bien plantados en el suelo, apoyados siempre, no dejar que cuelguen los pies, de las tronas, por ejemplo, las rodillas y las caderas alineadas a 90 grados, con la espalda bien apoyada. ¿Para qué? Para que el cuerpo del niño esté apoyado y firme y no tenga que estar intentando equilibrarse, ¿sí? Y además de comer, ¿sí? Entonces, el niño al estar en una buena postura solo le va a quedar pues ya llevarse el alimento a la boca y trabajarlo bien en la boca, ¿vale? Por eso queremos y es tan importante el tener una buena postura.
Aquí, pues eso, otros elementos con los que trabajamos, pero sobre todo, como veis, es trabajar la masticación, la articulación, el soplo, la lengua. ¿M? Y ahora sí que es verdad que antes se me olvidó poner grabar, así que voy a responder las preguntas que tenía apuntadas del chat. La primera pregunta era, si un niño tiene la mandíbula inferior mal posicionada, que se cierra por delante de la superior, ¿se considera un hábito oral? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Se puede hacer algo para solucionarlo cuando aún es pequeño? Vale, pues esta pregunta, la mandíbula inferior cuando se cierra por delante, es lo que sale al principio, es el pseudoprognatismo, ¿sí? No siempre tiene que ser por mal hábito, sino que también puede ser una exploración, ¿sí? Estamos conociendo nuestra boca. Mm, las consecuencias, pues puede tener muchas, ¿no? Desde mala postura de la lengua, mala postura al masticar, al comer incluso, o problemas futuros para la dentición, pero yo creo que no es importante centrarnos en las consecuencias, sino que en cómo podemos apoyarlo, porque al final el que esté todavía explorando es que tiene esa necesidad, ¿sí? De saciar esa organización y esa musculatura orofacial. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a nivel fácilmente de la alimentación, por ejemplo, integrando alimentos más duros y fibrosos. Segunda pregunta, ¿a qué edad se debería introducir el chupete y hasta qué edad es recomendable? ¿Algún chupete particularmente ergonómico? Justo acabamos de tener un niño de 5 días de vida y con Lucas, nuestro otro hijo, no introducimos el chupete, pero reconocemos la utilidad en determinadas situaciones para darle confort al niño. Vale. Aquí en esta pregunta, pues ¿a qué edad se debería introducir el chupete? Nunca. En realidad, niños de diferentes culturas nunca lo han utilizado y no ha pasado nada, ¿no? El chupete es más una herramienta occidental que sí reconozco que en algunos casos pues ayuda y, ¿y hasta qué edad es recomendable? Lo antes posible, quitarlo lo antes posible, porque lo que queremos realmente es que no lo utilice. En mi caso, por ejemplo, yo tampoco le ofrecí chupete a mi hija y sí que es verdad que existen chupetes ahora, hay muchos, podría dar también una charla de chupetes, tetinas, de biberones especiales, pero en realidad mm, yo creo que es muy personal y de cada familia. O sea, yo solo tengo a una de momento, pero con dos me imagino que la situación cambia completamente y, si os veis en la necesidad de usarlo, es totalmente respetable. La idea es que tengáis cuidado al hacerlo. Lo dicho, no es necesario, ¿sí? Pero depende de cada familia. Es muy personal el uso del chupete, ¿vale? Tercera pregunta, ¿conoces algún psicólogo o psicóloga de orientación dinámica, psicoanalítica que trabaje estos temas? Lamentablemente, no. Otra pregunta. Bruxismo. Cuando están despiertos, he visto un comportamiento de Gabriela recurrente, que aprieta la boca cuando se pone nerviosa o impaciente y también rechina los dientes, a veces dormida y otras veces despierta. ¿Esto se puede solucionar o se pasa solo? Tiene 20 meses. Vale, lo he dicho también antes, el tema del bruxismo también, cuando son pequeños, pues están explorando un poco también esos sonidos, cómo se juntan los dientes y tal. Y sí, también vemos muchos niños que ¡ay! Se tensan enteros y sobre todo la mandíbula cuando están nerviosos o impacientes o tienen esa frustración, ¿no? De, ¡ah! Y es también parte transicional y lo que podemos hacer es intentar apoyar esa necesidad, porque, insisto, esto nace de una necesidad y una necesidad que primero es instintiva, ¿sí? Es cómo sobrevivimos, ¿no? Al final es ese reflejo de succión que vamos buscando satisfacer para nuestra necesidad de supervivencia. Entonces, esa necesidad sigue siendo muy grande. Entonces queremos apoyarla de la mejor manera. ¿Y cómo lo hacemos? Con lo que hacemos todos los días. Lo voy a repetir muchas veces, con la alimentación. Una buena postura,
variedad en la alimentación y sobre todo alimentos sólidos más fibrosos, ¿sí? También podemos utilizar, lo tengo aquí en las diapositivas, eh, se utilizan pajitas también en terapia porque la idea es proporcionar también un grado de estimulación a esa lengua, a que se posteriorice para facilitar también la estimulación de toda la zona oral, ¿sí? Y también de los labios, ¿vale? Entonces, usar una pajita en vez del vaso para poder ir dándole un poquito más de estímulo a esa función deglutoria tan importante. ¿Sí? Otra pregunta. Hola, roncar. Hemos observado a un peque de 4 años, tendencia a dormir con la boca abierta y roncar, casi siempre más asociado a acúmulo de mucosidad en nariz. No ha sido algo que ocurriese desde siempre. ¿Cuándo estar más pendiente? Vale. Cuando ya escuchamos ronquidos, em, ya es un signo de alerta, ¿no? Porque no es natural roncar, ¿sí? Sí que es verdad que no hay que alarmarse cuando estamos hablando de asociado a casos de resfríos. Por ejemplo, si está resfriado, pues no me preocupo porque sé que está resfriado, entonces le va a costar resfriar. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? Un buen lavado nasal antes de dormir y también podemos facilitarle, ayudarle inclinando la cama, ¿sí? Para que tenga más facilidad para respirar. ¿Sí? Podemos hacer este tipo de cosas. ¿Cuándo me preocupo? Pues, si tienes la duda, yo creo que en el momento que nos surge la duda es cuando tenemos que acudir y preguntar, ¿sí? No me quedaría con la duda en mi caso y sí que lo preguntaría. Pero recuerdo, solo si veo que es más allá de un resfrío. Otra pregunta. El chupar el dedo es uno de los posibles objetos de transiciones. Perdón, esto no es una pregunta, es un comentario. El chupar el dedo es uno de los posibles objetos transiciones a todo lo que significa el pecho, sustitutos del pecho, vínculo para el desarrollo de la psique. Es algo sumamente complejo y de peso esencial para la psique. De ahí la importancia de ayudar a la despedida muy progresiva de estos objetos transicionales. Quiero decir, que no se puede dejar por fuera la mirada psicológica profunda. Estoy totalmente de acuerdo. Yo en algunas diapositivas también lo dejé. Tiene su parte emocional todo este proceso, ¿sí? Eh, Al final, lo que decimos, surge de una necesidad instintiva y de un vínculo y la satisfacemos con un vínculo hacia nuestro cuidador, ¿sí? Puede ser por lactancia con la madre o puede ser con el padre y con la madre a través de un biberón, ¿sí? Y luego ya va transicionando a estos otros objetos como puede ser el chuparse el dedo. Pero es importante el saber que eso nace de una necesidad que no se está supliendo, ¿sí? Entonces, cuando satisfacemos esa necesidad de succión, ¿sí? Porque es esa necesidad primaria la que vamos a intentar trabajar, ¿sí? Eh, es cuando vamos a facilitar ese proceso. ¿Qué es lo que pasa? En muchos casos esto no se ve. Entonces pasa mucho tiempo en el cual está supliendo esta necesidad y no se ve que, que tiene esa necesidad, ¿sí? Entonces, sí que es verdad que para niños que llevan mucho tiempo con estas conductas, así como se trabaja el destete, pues también tenemos que trabajar el cierre de estos elementos, objetos transicionales, ¿sí? Que tienen un tiempo y que, bueno, pues luego ya los vamos eliminando. Y me parece muy bien el hacerles una despedida y claro que tienen ese vínculo que también si sigue pasando el tiempo por sobre el tiempo recomendado, ¿vale? Para niños ya mucho más grandes, esa necesidad, ¿sí? Lo que he puesto ante las necesidades también tiene una parte emocional de ansiedad, de a nivel de conducta, sí, que no vamos supliendo y que hay que trabajar a nivel psicológico, por supuesto. ¿Vale? Y luego un segundo que tengo una última pregunta por aquí. A ver si me la ha puesto Dani. Que era sobre el dedo, chuparse el dedo. A ver si lo encuentro o más o menos la digo.
Bueno, me preguntaba un poco de cómo abordar el tema de un niño que se chupa el dedo y que está, pues eso, constantemente con el dedo, cómo lo hacemos para poder quitarlo. Y en realidad voy a volver a lo mismo de antes y siempre me repito con esto, es importante ir a la causa, ¿sí? De por qué se está chupando el dedo, más que decirle al niño, quítate el dedo o de abordarlo de esa manera. Tenemos que ir a la raíz del problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos que ver? ¿Por qué está supliendo? ¿Cuál es el fallo a nivel miofuncional, ¿sí? Y cuando hablo de miofuncional otra vez, estamos hablando de la lengua, del paladar, de las mejillas, de los labios, ¿sí? De todo el proceso de deglución también, ¿vale? Y de cómo podemos hacer que esto trabaje de forma coordinada, de forma correcta, ¿sí? Si veis que, que no sabéis o no tenéis bien claro cómo es, os animo a acercaros a un profesional. Y si no, pues si veis qué cosas podéis hacer en casa también para ayudar con esto, insisto sobre una buena alimentación, que como lo repetimos a lo largo del día, tenemos muchas oportunidades de incidir en lo mismo, de fortalecer esta zona de la boca, ¿sí? Entonces, una buena postura para comer, alimentación muy variada con cosas que sean, pues eso, más duras, más fibrosas para masticar, súper importante. Y nada, pues eso, ah, ahí queda. Os voy a agradecer mucho por llegar hasta aquí, hasta el final. Muchas gracias por compartir conmigo esta mañana. Espero os haya sido útil y que cualquier cosa en que os pueda ayudar podáis contactar conmigo. Yo no tengo ningún problema. A mí me encanta compartir lo que sé. Creo que esto además viene muy bien saberlo y a quiénes acudir y cómo podemos también incluso abordarlo desde casa desde un principio. Y nada, pues eso, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias y que tengan buen día. Adiós.